Bienvenido al segundo vídeo de esta serie. En el vídeo anterior estábamos hablando de sistemas de numeración y vimos la aditiva, la multiplicativa y la posicional. En este vamos a entrar un poco más en detalle en este tipo de numeración, la numeración posicional. Es la que estamos acostumbrados, pero estamos acostumbrados a trabajar solamente en una base, en la base 10. Y entonces en base 10 lo que hacemos es contar decenas. Entonces, por ejemplo, tendríamos 0 elementos, o 0 decenas, 0 elementos, podemos poner un 0, 0 decenas, 1 elemento, podemos poner 1, 2 elementos, 3 elementos, 7 elementos, 8 elementos, 9 elementos, y al llegar allí pasamos a tener una decena y 0 elementos. Y seguiríamos una decena, 1 elemento, una decena, 9 elementos, 2 decenas, 0 elementos, y así seguiríamos hasta 9 decenas, 9 elementos, y después a partir de ahí ya decimos una decena de decenas, que le llamamos una centena, 0 decenas, 0 elementos, una decena de decenas, 0 decenas, 1 elemento, y así seguiríamos indefinidamente. Después de la decena de decenas, tenemos la decena de decenas, es decir, la centena, los miles, y seguiríamos, y podríamos seguir indefinidamente. Esto también lo podemos hacer en otras bases, por ejemplo, en base 5. En base 5 podemos contar quintetos, y entonces sería 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, y pues pasamos a tener un quinteto, 0 elementos, un quinteto, 1 elemento, un quinteto, 4 elementos, 2 quintetos, 0 elementos, seguiríamos hasta 4 quintetos, 4 elementos, y después ya tendríamos que ir a un quinteto de quintetos, 0 quintetos, 0 elementos, y así podríamos seguir también. Y igual que lo hacemos en bases menores que 10, lo podemos hacer en bases mayores que 10, por ejemplo, base 16. En este caso, lo que pasa es que tenemos 16 símbolos, del 0 al 9 ya los tenemos, y el resto se suele usar los del alfabeto, de la A a la F. Entonces tendríamos 0 elementos, 1 elemento, 9 elementos, A elementos, es decir, 10 elementos, B elementos, F elementos, es decir, 15 elementos, una 16ena, 0 elementos, una 16ena, 1 elemento, una 16ena, F elementos, 15 elementos, 2 16enas, y así seguimos a F o 15 16enas, 15 elementos, es decir, FF, y después ya pasaríamos a una 16enas de 16enas, 0 16enas, 0 elementos, y también podríamos seguir. Esto matemáticamente se puede representar mediante una expresión que es la siguiente. Decimos que tenemos una base B, que sería base 10, base 5, base 16 o lo que fuera. Tenemos una representación mediante de los n más 1 dígitos, 1, 2, 3 o los dígitos que sean, n más 1 dígitos que son de sub n menos 1, de sub 1, de sub 0, y el número representado es el de sub n por b elevado a n, de sub n menos 1, b elevado a n menos 1, etc., de sub 1, b elevado a 1, de sub 0. De sub 0 serían los elementos, de sub 1 serían los decenas o quintetos o 16enas, de sub 2 serían las decenas de decenas, centenas, quintetos de quintetos, 16enas de 16enos, y así sucesivamente. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, el 3570 en base 10 representa el número 3 por 10 al cubo, más 5 por 10 al cuadrado, más 7 por 10, más 0, es decir, 3 miles más 5 centenas, más 7 decenas, más 0, que es el 3560. Ahora, 3570 en base 16 representa al 3 16enas de 16enas de 16enas, es decir, 3 por 16 al cubo, y 5 16enas de 16enas, es decir, 5 por 16 al cuadrado, 7 16enas y 0 elementos. Y eso es 13.680, el número 13.680. Y en base 9, 3570 son 9 novenos de novenos de novenos, 5 novenos de novenos, 7 novenos y 0 elementos, es decir, 2.655. Representa este número. Por lo tanto, vemos que la representación 3570 puede representar a números diferentes dependiendo de la base. En un caso al 3570, en otro al 13.680 y el otro al 2.655. Cada base tiene su propia aritmética. En base de 10 decimos que 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, 4 por 4 10. Bueno, perdón, vamos a ser más precisos. 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, 4 por 3 es 1 2, no digamos el número. 4 por 4 es el 1 6, que no digamos el número. En base 5 sería 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 1 3, 4 por 3 es 2 2, 4 por 4 es 3 1. Y en la base 16, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es C y 4 por 4 es 1, 0. Ahora bien, 4 por 4 siempre es el número 16, que es 1, 6 en base 10, 3, 1 en base 5, 1, 0 en base 16. Pero el producto de 4 por 4 siempre da el mismo número, pero se representan de formas diferentes. Y lo mismo pasa con la suma.
En base 10, 5 más 7 es 2 y me llevo 1, pero en base 5, 3 más 4 es 2 y me llevo 1, y en base 16, 5 y 7 es C y no me llevo nada. Eso sí, 5 y 7 siempre es el número 12, pero la representación puede cambiar dependiendo de qué base estamos. Bueno, pues el problema típico es cómo se cambia de base. Es decir, tenemos un número y tiene una representación en base A y queremos la representación del mismo número en otra base, en base B. Ahora la pregunta es, ¿qué aritmética voy a usar? ¿La aritmética de base A o la aritmética de base B? El problema es que nos conocemos la aritmética de base 10 muy bien, las otras aritméticas no nos las sabemos, la podríamos usar, nos costaría y posiblemente nos equivocaríamos, entonces lo que queremos es utilizar la aritmética de base 10 siempre que sea posible. Y siempre lo es. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 3, 4, 1, 2 en base 5 y queremos saber cuál es su representación en base 10. Podemos usar la aritmética de base 5 o la de base 10. Naturalmente queremos usar la aritmética de base 10, es decir, la aritmética de la base de llegada. ¿Cómo se hace esto? Pues esto lo que hacemos es aplicar la expresión que hemos visto antes y decimos que el número 3, 4, 1, 2 es 3 por 5 al cubo, más 4 por 5 al cuadrado, más 1 por 5, más 2. Todo esto es aritmética de base 10, hacemos este producto y entonces en base 10 es el 4, 8, 2. Por lo tanto, la representación en base 5 es 3, 4, 1, 2, la representación en base 10 es 4, 8, 2, y en ambos casos estamos representando el mismo número, el 482. Bueno, vamos a otro ejemplo. Sea 171 en base 10. ¿Cuál es su representación en base 3? Otra vez podemos usar la aritmética de base 10 o la aritmética de base 3. Naturalmente queremos usar la aritmética de base 10. Entonces, para hacer eso, pues lo que hacemos es ir dividiendo. Tenemos 171, que es el número original, dividido por 3, lo dividimos por 3 en base 10, con la aritmética de base 10, y nos da que hay cociente 57 y resto 0. Esto quiere decir que tenemos 57 tercios, bueno, perdón, 57 tercetos y ningún elemento suelto. Cogemos estos 57 tercetos y dividimos entre 3 y tenemos cociente 19 y resto 0. Esto quiere decir que tenemos 19 tercetos de tercetos y 0 elementos. Cogemos los tercetos de tercetos, estos 19, lo dividimos entre 3 y tenemos 6 y resto 1. Es decir, que tenemos 6 tercetos de tercetos de tercetos, un terceto de tercetos y lo demás. Y repetimos, cogemos el 6, lo dividimos entre 3, 2. Entonces tenemos 2 tercetos de tercetos de tercetos y ningún elemento adicional, y después cogemos C2, lo dividimos entre 3 y nos da cociente 0 y resto 2, es decir, no tenemos ningún terceto de tercetos de tercetos de tercetos y 2 de tercetos de tercetos de tercetos de tercetos, y no sé si me he equivocado ya con los tantos tercetos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir cogiendo, es decir, vamos dividiendo entre 3 hasta llegar al cociente 0 y después cogemos los restos. Normalmente muchas veces paran en el paso anterior y entonces cogen un cociente y el resto de restos, pero este método me parece más elegante. Y entonces tenemos que la representación en base 10 es 171, la representación en base 3 es 20100, cogiendo los restos de abajo arriba, y el número es en ambos casos, el 171, que se representa por 171 en base 10 o 20100 en base 3. Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos ninguna de las dos cosas en base 10? Tenemos 450 en base 6 y queremos saber cuál es su representación en base 16. Podemos usar la aritmética de base 6 o la de base 16. Ninguna de las dos nos va bien. Entonces lo que podemos hacer es un paso intermedio por la base 10. Pasamos de base 6 a base 10 usando la aritmética de base 10 y desde base 10 a base 16 usando también la aritmética de base 10. Usando los dos métodos que hemos visto antes, no lo voy a volver a hacer, y obtenemos que 450 en base 6 se representa como 174 en base 10, 174 en base 10 se representa como AE en base 16, y entonces tenemos que el número que tenemos, que es el 174, tiene como representación en base 6 450 y tiene como representación en base 16 AE. Y esto es más o menos todo lo que queremos contar de cambios de bases.